¿Alguna vez te has preguntado qué secretos guardaba realmente el cine de oro mexicano detrás de sus luces y sus alfombras? Existieron amores que sacudieron a toda una sociedad. Vínculos furtivos entre familiares cercanos, uniones que rompían las reglas de su época y parejas del mismo sexo que pusieron en jaque a las estrellas más grandes de la pantalla grande. Prepárate, porque en este video vamos a destapar esas historias que permanecieron ocultas durante décadas y que seguramente te van a sorprender. Número 1. Agustín Lara y Rocío Durán, de hija adoptiva a esposa. Empecemos con el compositor Agustín Lara y Rocío Durán, la niña que él adoptó y que, años después, terminaría siendo su esposa legítima. Rocío llegó a la vida de Agustín Lara siendo todavía una niña, en un momento en que él ya era un músico consagrado y respetado. La recibió en su casa, la crió como si fuera hija de su propia sangre, le pagó los mejores colegios y le dio una infancia rodeada de arte y de un ambiente profundamente bohemio. La presentaba con orgullo en cada fiesta, la trataba como su tesoro más valioso y no ocultaba ante nadie el cariño inmenso que sentía por ella. Sin embargo, con el paso de los años, aquella relación empezó a transformarse. Cuando Rocío llegó a la adolescencia, la prensa comenzó a notar que ese afecto tan cercano ya no parecía el de un padre común. Al alcanzar la mayoría de edad, Rocío empezó a acompañar a Lara a eventos sociales, pero ya no como la niña de la casa, sino como su pareja sentimental. La noticia cayó como una bomba dentro del ambiente del cine de oro. El hombre que la había criado ahora aseguraba estar profundamente enamorado de ella. La pareja se casó por lo civil en 1964, sin ceremonias ostentosas ni portadas de revista, pero el escándalo mediático no tardó en estallar. La prensa del corazón los atacó sin ninguna piedad y hasta sus propios amigos se dividieron por este tema. Unos lo acusaban de haber cruzado una línea moral inaceptable, mientras otros defendían que Rocío, siendo ya una mujer adulta, tenía todo el derecho de elegir a su pareja. A Agustín Lara los rumores le importaban poco. Solía decir que Rocío le devolvía la juventud y que era la única persona capaz de entender su alma cansada. Le compuso canciones que hasta hoy siguen sonando y la convirtió en su gran musa, sin importarle la enorme diferencia de edad entre ambos. Rocío, por su parte, jamás se alejó de su lado a pesar del acoso constante de los medios. En los últimos años de la vida de Lara, ella se convirtió en su principal apoyo. Lo acompañaba a sus presentaciones, lo cuidaba cuando la salud le fallaba y lo alejó de varios vicios de su pasado. Agustín Lara falleció en 1970, dejando a Rocío viuda siendo todavía muy joven. Aún así, ella nunca se avergonzó de su historia. Siempre defendió públicamente que lo suyo fue amor verdadero y que jamás se sintió obligada a casarse. Lo nuestro fue real, aunque el mundo solo quiso ver el escándalo de la adopción, llegó a decir en distintas ocasiones. La historia de Agustín Lara y Rocío Durán sigue siendo una de las más comentadas del México de ayer, una relación que comenzó con la firma de unos papeles de adopción y terminó frente al altar, desafiando las costumbres de su tiempo. Número 2. María Félix y su hermano Pablo, el vínculo que encendió rumores. Cambiamos de historia para hablar de otro escándalo que hasta hoy sigue generando debate, el vínculo tan cercano entre María Félix y su hermano Pablo. Desde niños fueron inseparables, pero ya de adultos esa cercanía tan particular despertó sospechas. Durante los años 40 se les veía juntos en alfombras rojas y eventos sociales, siempre muy próximos el uno del otro, lo que alimentó los rumores de la época sobre que existía algo más que un simple lazo fraternal. El escándalo creció todavía más cuando, en una entrevista, un periodista le preguntó directamente por su relación con Pablo y ella respondió con una frase que se volvió legendaria. Que ningún esposo la había amado tanto como su hermano. Aquella declaración dejó a mucha gente sin saber qué pensar.
Aunque jamás se conocieron pruebas fotográficas comprometedoras, la propia actriz siguió alimentando la polémica con comentarios similares en distintas entrevistas. En el ambiente artístico se sabía que Pablo era su confidente más cercano, el único que guardaba todos sus secretos. Cuando su hermano falleció de manera repentina, María quedó devastada. Quienes asistieron al velorio recuerdan que pasó horas sentada junto al féretro, tocando la madera y susurrando palabras que nadie pudo entender del todo. Años más tarde, ya convertida en una leyenda del cine, reconoció abiertamente que aquella tarde en que perdió a Pablo, algo dentro de ella también murió. Hasta el día de hoy, el tema sigue dividiendo a los seguidores del cine mexicano. Para algunos fue simplemente un cariño fraternal profundo, y para otros, una relación que iba mucho más allá. Lo único innegable es que la pérdida de Pablo marcó a la actriz de por vida. Número 3. Sara García y Rosario González, una compañía inquebrantable. Sigamos con la historia de Sara García y su fiel compañera Rosario González, uno de los vínculos más entrañables de aquella época. Ambas se conocieron siendo niñas, compartiendo salón de clases en un colegio de la Ciudad de México. Sara había quedado sola, sin la presencia de sus padres, y encontró en Rosario un apoyo emocional que se fortaleció con el paso de los años hasta volverse inquebrantable. Ya como mujeres adultas, sus caminos volvieron a cruzarse y terminaron viviendo bajo el mismo techo. Rosario se encargó de organizar su hogar, elegir su vestuario y resolver los asuntos cotidianos, lo que le permitía a Sara concentrarse por completo en su carrera frente a las cámaras. Durante décadas, Rosario fue su compañía constante, acompañándola a rodajes agotadores y eventos alrededor del mundo. La propia hija de Sara la llegó a llamar cariñosamente tía, reconociendo lo mucho que había ayudado a sostener a la actriz. Entre sus colegas se decía que nadie conocía a Sara García mejor que Rosario, quien guardaba todos sus secretos y siempre estuvo presente en los momentos más difíciles. Cuando Sara García falleció en noviembre de 1980, fue Rosario quien se encargó de organizar el funeral. 3 años después, en 1983, Rosario también murió. Actualmente ambas descansan en la misma tumba, y se cuenta que la actriz la nombró heredera universal en sus documentos legales, lo que confirma el lugar central que ocupaba en su vida. Aunque nunca hubo un titular escandaloso sobre la naturaleza exacta de su relación, muchas personas creen que había mucho más que una simple amistad laboral. Algunos hablan de un amor silenciado por los prejuicios de la época, mientras otros prefieren pensar que simplemente formaron un equipo inseparable hasta el final de sus vidas. Número 4. Frida Kahlo y Chabela Vargas, un amor que desafió a su tiempo. Hablemos ahora del intenso vínculo entre Frida Kahlo y la cantante Chabela Vargas, una historia que sacudió a la mismísima Casa Azul. Frida Kahlo ya no necesita presentación. Una pintora mexicana revolucionaria, un genio con una energía que cautivaba a los intelectuales de todo el mundo. Vivía el amor sin ataduras y su matrimonio con Diego Rivera fue, por mucho, una relación llena de infidelidades y escándalos públicos que alimentaban constantemente los chismes. En medio de todo ese caos surgió un romance inesperado que sorprendió a muchos, su cercanía con la artista Chabela Vargas. Chabela tenía una presencia arrolladora en el escenario, una voz profunda y una mirada que conmovía a quien la escuchara cantar. Nacida en Costa Rica, llegó a México y se convirtió en un ícono. Vestía pantalones, bebía tequila sin límite y, según se cuenta, solía llevar una pistola en el cinturón. Era una mujer completamente adelantada a su época, y esa actitud desafiante terminó atrapando la atención de Frida Kahlo. Se conocieron a finales de los años 40 en una fiesta en Coyoacán, de esas reuniones donde el tequila y la música duraban hasta el amanecer. Frida, vestida con su tradicional atuendo, se acercó a Chabela y le dijo que se la iba a robar. Chabela, con su voz característica, respondió que ella no le pedía permiso a nadie.
Desde ese momento nació una conexión muy fuerte entre las dos. Chabela terminó instalándose en la Casa Azul, el hogar de Frida y Diego, y lo que comenzó como una amistad pronto se transformó en un romance tan discreto como evidente para quienes las rodeaban. Aunque el matrimonio de Frida con Diego siempre fue una relación abierta, lo que vivió con Chabela fue distinto, un lazo profundo que le dio a Frida una sensación de libertad y comprensión que pocas veces había sentido. Chabela la acompañaba en sus momentos más difíciles y aliviaba, al menos por un rato, el dolor físico que la pintora arrastraba desde el accidente que sufrió de joven. Como era de esperarse, los rumores no tardaron en circular por los círculos artísticos e intelectuales. En una época tan conservadora, el amor entre dos mujeres tan conocidas provocó un fuerte escándalo, pero a ninguna de las dos pareció importarle demasiado. La propia Frida escribió en su diario personal que Chabela era un alma maravillosa, que no encajaba en etiquetas y que ella misma se reconocía capaz de amar a quien quisiera. Diego, por su parte, ya acostumbrado a las relaciones abiertas de su esposa, terminó aceptando la presencia de Chabela en la casa. La relación duró apenas unos meses, pero dejó una huella profunda en ambas. Chabela, fiel a su espíritu libre, necesitaba seguir su camino, mientras que Frida, con su salud cada vez más frágil, no tenía las fuerzas para acompañarla. Cuando finalmente se separaron, lo hicieron sin escándalos ni dramas, con respeto y con una profunda melancolía. Años después, Chabela recordaba con cariño que Frida le había enseñado a vivir sin miedo y a disfrutar el arte sin restricciones, reconociendo siempre la importancia que aquella relación tuvo en su vida. Lo de Frida y Chabela fue mucho más que un simple romance pasajero, fue un desafío directo a una época profundamente conservadora, protagonizado por dos mujeres que se atrevieron a vivir su verdad sin importarles el qué dirán. Número 5. Jorge Negrete y Gloria Marín, una década de amor y traición. Vamos ahora con la historia de Jorge Negrete y Gloria Marín, una relación de 10 años marcada por la pasión, las infidelidades y un final que nadie esperaba. Su romance fue tan intenso como conflictivo. Familiares y seguidores los criticaron durante años, y no era para menos, la relación estuvo llena de infidelidades, discusiones y reconciliaciones dignas de una telenovela. Jorge Negrete, el gran ídolo del cine ranchero, proyectaba una imagen impecable hacia el público, pero su vida privada estaba llena de contradicciones. Gloria Marín, en cambio, era una mujer segura de sí misma, elegante y adelantada a su época, que imponía presencia sin necesidad de esforzarse. Se conocieron en 1941 durante el rodaje de Ay Jalisco, No te rajes, y la conexión entre ambos fue inmediata. Aunque Jorge estaba a punto de casarse con otra mujer, terminó dejándose llevar por la fuerte atracción que sentía hacia Gloria. Lo que comenzó como un simple encuentro de trabajo se transformó en un noviazgo que duraría más de 10 años, aunque no exento de dificultades. Desde el principio, la familia de Jorge se opuso a la relación, consideraban que Gloria, por haber estado casada antes, no era la mujer indicada para formar una familia con él. Gloria, consciente de cómo la juzgaban, nunca presionó públicamente a Jorge para casarse, aunque en el fondo lo deseaba profundamente. Vivieron juntos, viajaron por el mundo, se apoyaron mutuamente en sus carreras y enfrentaron juntos numerosos escándalos, pero Jorge jamás dio el paso hacia el matrimonio. Durante esos años, Negrete era considerado el soltero más codiciado de México y, a pesar de su cariño por Gloria, no fue precisamente un hombre fiel. Se le relacionó con distintas actrices y bailarinas a lo largo de la relación. El golpe definitivo llegó en 1952, durante el rodaje de El rapto junto a María Félix. La tensión entre ambos fue evidente incluso para el equipo de producción, y poco después se confirmó que Jorge Negrete y María Félix mantenían un romance. Apenas 6 meses más tarde, se casaron en una ceremonia íntima. Gloria se enteró de la noticia por la prensa, sin ninguna llamada ni explicación previa.
Aunque por dentro quedó destrozada, jamás hizo declaraciones públicas ni atacó a su expareja. El matrimonio entre Jorge y María resultó breve y conflictivo, marcado por choques de personalidad y luchas de poder. Gloria, en cambio, guardó silencio absoluto. Cuando Jorge Negrete falleció en 1953, apenas un año después de su boda, fue Gloria quien se encargó de organizar el funeral, eligió las flores y lo despidió con un dolor genuino. Cuando un reportero le preguntó si todavía lo amaba, ella respondió con una sonrisa triste que algunos amores no terminan, simplemente aprenden a vivir en silencio. Esta historia sigue siendo recordada como uno de los romances más conmovedores del cine de oro mexicano, un relato de lealtad, dolor silencioso y una fortaleza admirable frente a la adversidad. Número 6. Pedro Infante y Lupe Vélez, el ídolo y la tormenta. Continuamos con la historia entre Pedro Infante y Lupe Vélez, un romance tan intenso como trágico. Pedro Infante era el ídolo del pueblo, un hombre humilde, carismático y con una voz capaz de conquistar a cualquiera. Pero detrás de esa imagen se escondía una atracción particular hacia mujeres de carácter fuerte e independiente. Lupe Vélez encajaba perfectamente en esa descripción. Una actriz adelantada a su época, apasionada y de carácter explosivo, conocida en Hollywood por su temperamento fuerte. Al regresar a México, cargaba consigo una serie de escándalos, rupturas complicadas, conflictos públicos y romances con hombres casados. Se conocieron en una fiesta privada organizada por un productor influyente. Lupe quedó intrigada por Pedro desde el primer momento, y él, por su parte, se sintió completamente atraído por esa personalidad tan libre y directa que ella representaba. Empezaron a verse en secreto, conscientes de que la relación generaría controversia. El entorno de Pedro estaba preocupado, Lupe le llevaba 12 años y su reputación pública era motivo de alarma para su carrera. Sin embargo, a él poco le importaron esas advertencias. Se reunían en lugares discretos, lejos de la mirada pública. Existen rumores, nunca confirmados del todo, de que Lupe le propuso escapar juntos a Cuba para empezar una vida nueva, aunque Pedro dudó siempre por temor a dañar su imagen pública. En 1944, Lupe Vélez fue encontrada sin vida en Beverly Hills. La versión oficial habló de un suicidio, aunque diferentes teorías han rodeado su muerte desde entonces. Se dice que su nota de despedida incluía una frase en español dirigida a él. Pedro Infante no asistió al funeral, aunque quienes lo conocían aseguran que cayó en una profunda tristeza. Se dice que conservó una fotografía de Lupe durante el resto de su vida y que jamás volvió a mencionar su nombre en público. Esta historia sigue siendo una de las más misteriosas y comentadas del cine mexicano, envuelta en preguntas que hasta hoy no tienen respuesta definitiva. Número 7. Dolores del Río y Diego Rivera, la elegancia frente a la rebeldía. Sigamos con el romance entre Dolores del Río y el muralista Diego Rivera. Dolores del Río era una mujer de una elegancia excepcional, con una educación refinada y una presencia que la convirtió en la primera gran diva mexicana en triunfar en Hollywood. A su regreso a México en los años 40, llegó dispuesta a reclamar su lugar como la actriz más importante del cine nacional. Diego Rivera, en cambio, era todo lo contrario a ella. Un hombre directo, desaliñado y de fama controvertida, pero también el artista más reconocido de todo el país. En esa época, Rivera seguía casado con Frida Kahlo, en una relación marcada por infidelidades constantes de ambas partes. El primer encuentro entre Dolores y Diego, en una exposición privada, estuvo cargado de tensión desde el inicio, con comentarios filosos de ambos lados que dieron paso a una curiosidad mutua. A partir de ahí comenzaron a coincidir en eventos culturales y reuniones sociales. Lo que atraía a Dolores de Diego era su manera de ver el mundo más allá de lo superficial, solían conversar sobre arte, política y filosofía, y él le compartía su visión crítica sobre la industria del entretenimiento.
Los rumores de un posible romance no tardaron en circular por los círculos intelectuales de la capital, sobre todo cuando Diego comenzó a dibujar bocetos íntimos con el rostro de Dolores, hechos en servilletas y papeles sueltos que reflejaban una atracción evidente. Se dice que Frida, lejos de molestarse en un inicio, comentó que si su esposo iba a tener otro desliz, prefería que fuera con alguien que valiera la pena. La relación no se prolongó mucho tiempo. Dolores empezó a recibir presión de productores y críticos, preocupados de que ese vínculo pudiera afectar su carrera y su imagen pública. Decidió entonces terminar la relación con elegancia, explicándole a Diego que sus caminos eran demasiado distintos para encajar. Años después, en una entrevista, Rivera reconoció que, de todas las mujeres que había conocido, Dolores del Río fue la única capaz de hacerlo sentir pequeño sin decir una sola palabra. Dolores continuó su carrera con gran éxito y se consolidó como un símbolo de elegancia mexicana en el mundo entero. Nunca volvió a mencionar públicamente a Diego, aunque su círculo cercano sabía que conservaba un boceto especial hecho por el propio muralista. Número 8. Sara Montiel y Anthony Mann, el choque entre dos mundos. Ahora hablemos del romance entre la actriz española Sara Montiel y el director estadounidense Anthony Mann. Sara Montiel se consolidó como la primera gran estrella española en triunfar en Hollywood, gracias a su belleza y a una personalidad arrolladora. Al llegar a México en los años 50, ya cargaba con una carrera consolidada y un carisma que la distinguía en cualquier lugar. Anthony Mann, por su parte, era uno de los directores más respetados de Estados Unidos, reconocido por sus películas del oeste. Se conocieron mientras trabajaban en Hollywood, pero su historia realmente comenzó durante un festival de cine en Nueva York, donde la conexión entre ambos fue inmediata. Se casaron en 1957, en una boda íntima rodeada de colegas de la industria. Durante un tiempo, la relación parecía sacada de un cuento, viajes, rodajes de primer nivel y apariciones públicas constantes. Sin embargo, Anthony resultó ser un hombre celoso y controlador, que veía con desagrado el tipo de papeles que Sara aceptaba en México. Las discusiones se volvieron frecuentes, sobre todo cuando ella decidió protagonizar El último cuplé, la película que terminaría convirtiéndola en una leyenda a pesar de la oposición de su esposo. El matrimonio se deterioró con el paso del tiempo y terminaron divorciándose en 1963. Sara permaneció en México, donde continuó siendo tratada como una gran estrella. En entrevistas posteriores, reconoció haber amado a Anthony, pero aseguró que su amor propio siempre estuvo primero, y que gracias a eso pudo continuar con su carrera artística. Su historia representa el choque entre dos formas de entender el éxito, el rigor de Hollywood frente a la pasión del cine mexicano de la época dorada. Número 9. Pedro Armendáriz y Carmelita Bor, un amor sin escándalos. Cerramos con la historia de Pedro Armendáriz y Carmelita Bor, un romance recordado por su lealtad y discreción, poco común dentro del ambiente artístico de la época. Pedro Armendáriz era el galán indiscutido del cine de oro, conocido por su presencia imponente y su dominio de varios idiomas. Carmelita, aunque también incursionó en la actuación, prefirió mantenerse en un segundo plano, con una personalidad tranquila que contrastaba con la intensidad de Pedro. Se conocieron en los años 30, cuando ambos comenzaban su carrera, y pronto se volvieron inseparables. Se acompañaban en cada rodaje y se escribían cartas cuando el trabajo los mantenía separados. A diferencia de otros romances de la época, el suyo se mantuvo siempre alejado de los escándalos. Pedro era considerado un hombre íntegro y jamás se le relacionó con otras mujeres. Carmelita se convirtió en su principal apoyo, incluso cuando la carrera de él lo llevó a Hollywood para filmar producciones junto a John Ford y John Wayne. Ella lo acompañó siempre, a pesar de no disfrutar del ambiente de fama que rodeaba esa vida. En 1963, a Pedro le diagnosticaron cáncer terminal.
Ante la gravedad de la enfermedad, decidió tomar una decisión drástica sobre su propio destino. Carmelita permaneció a su lado hasta el final y, tras su fallecimiento, nunca volvió a casarse. En entrevistas posteriores, aseguraba haber sido profundamente feliz junto a él, pues se amaron con una intensidad genuina. Su historia sigue siendo recordada como una de las relaciones más sólidas y estables del cine mexicano de aquella época, una prueba de que dentro de una industria llena de escándalos también hubo espacio para el amor verdadero. Y así llegamos al final de este recorrido por los romances más comentados y polémicos del cine de oro mexicano. Como pudiste ver, detrás de cada gran estrella existía una historia de amor tan fascinante como compleja. Si disfrutaste este viaje por los secretos ocultos tras la pantalla, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Déjanos en los comentarios cuál de estas historias te sorprendió más y qué otro secreto del cine mexicano te gustaría que investigáramos. Recuerda que aquí, en lo oculto tras la pantalla, seguimos destapando esos misterios que las estrellas del cine de oro mexicano intentaron llevarse a la tumba. Nos vemos en el próximo video.